Una casa marcada por el silencio era el dominio de alguien que había renunciado a sentir. Todo funcionaba bajo reglas estrictas, hasta la llegada de una presencia demasiado ligera para aquel lugar. El contraste entre la frialdad y la humanidad comienza a quebrar algo que parecía intocable, y lo que nace allí amenaza con cambiar dos vidas para siempre. Si te encantan las historias de amor intensas como esta, suscríbete ya al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. De verdad quiero saber. La mansión Garza se erguía imponente en la colonia Lomas de Chapultepec, en 1900, la Ciudad de México, como un monumento de piedra y silencio. Sus jardines impecables, sus ventanas siempre cerradas y sus pasillos de mármol blanco parecían existir solo para hacer eco del vacío de quien vivía allí. Alejandro Garza, a sus 42 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de lo que el corazón necesitaba. Dueño de una de las empresas de tecnología más grandes del país, su rutina era un reloj suizo de precisión absoluta: despertar a las 5 de la mañana, café negro sin azúcar servido exactamente a las 6:15, un entrenamiento riguroso en el gimnasio privado de la casa, juntas interminables que se extendían hasta la noche, y el regreso a casa cuando la ciudad ya dormía bajo el manto oscuro de la madrugada capitalina. No conocía otra forma de vivir y, para ser sincero, no quería conocerla. Para Alejandro los sentimientos eran variables incontrolables en una ecuación que necesitaba tener un resultado exacto, predecible y seguro. Los empleados de la mansión lo sabían muy bien. Caminaban con pasos suaves por los extensos pasillos, hablaban solo en susurros cuando era absolutamente necesario y jamás se atrevían a cuestionar una orden, por más absurda que pudiera parecer. Doña Carmen, la cocinera de 60 años que trabajaba allí desde hacía 15 largos años, ya no preparaba comidas con amor o dedicación emocional, sino con una técnica fría y mecánica. Don Ramiro, el jardinero de manos callosas que cuidaba los rosales blancos como si fueran hijas delicadas, jamás canturreaba mientras podaba las ramas secas o regaba las plantas al amanecer. Carlos, el chofer discreto y observador, había aprendido a lo largo de los años a leer el humor del patrón solo por la forma en que entraba al coche, por el tono de voz al dar un buenos días de protocolo, por el silencio pesado que llenaba el espacio entre los dos. Y Verónica, la estricta ama de llaves de 45 años, que coordinaba a todo el equipo con mano de hierro, había transformado la casa en una máquina perfectamente engrasada, donde nada escapaba al control absoluto, donde cada objeto tenía su lugar exacto y cada persona su función específica. Allí no había lugar para risas espontáneas, abrazos cálidos o pláticas casuales sobre la vida. La mansión funcionaba como una oficina corporativa, fría, eficiente y completamente desprovista de humanidad. Pero algo estaba a punto de cambiar en aquel universo controlado y predecible. Era un jueves gris de noviembre, con ese aire pesado y húmedo que precede a las lluvias torrenciales de verano en la Ciudad de México, cuando Verónica entró en el amplio despacho de Alejandro con una expresión tensa en el rostro. Él apenas levantó la vista de la pantalla luminosa de la computadora, inmerso en hojas de cálculo financieras y proyecciones de mercado. «Señor Garza, necesitamos contratar a alguien para reemplazar a Fernanda de inmediato. Renunció anoche. Dijo que ya no puede trabajar en este ambiente que está afectando su salud emocional». Alejandro ni siquiera mostró sorpresa o alguna reacción visible. Era la cuarta empleada que renunciaba ese año, la 12ª en los últimos 3 años. Cerró la carpeta digital de documentos con un movimiento seco del ratón y se recostó en la silla de piel italiana. «Contrata a quien sea necesario, Verónica. Solo asegúrate de que la persona entienda perfectamente las reglas de la casa desde el primer día. Silencio absoluto, puntualidad extrema y discreción total. No quiero desorden, no quiero dramas y sobre todo no quiero gente intentando convertir mi casa en un club social». Verónica asintió, con la cabeza, pero sabía en el fondo de su corazón que no sería nada fácil. Las personas que llegaban allí, llenas de esperanza,
Se quedaban, como máximo, unos meses antes de rendirse por completo. La atmósfera pesada y sofocante, el patrón intratable y distante, la falta de cualquier gesto humano o palabra amable, terminaban ahuyentando hasta a los profesionales más experimentados y resilientes del mercado. Pero tenía un currículum nuevo sobre la mesa de caoba pulida, enviado por una agencia de empleos del centro de la ciudad. El nombre completo era Sofía Ramírez, 28 años, originaria de Puebla, recién llegada a la Ciudad de México en busca de una mejor oportunidad de vida, sin familia en la capital y con referencias impecables de trabajos anteriores. La foto adjunta al documento mostraba a una mujer de sonrisa amplia y contagiosa, ojos cafés brillantes, llenos de vida, y un aire de quien no tenía miedo de enfrentar desafíos, de quien creía genuinamente en la bondad de las personas. Verónica dudó por un largo instante, mordiéndose el labio inferior. Aquella candidata definitivamente no parecía el tipo de persona que sobreviviría más de 2 semanas en ese lugar sombrío y opresor. Pero, sin otras opciones viables en el momento, decidió darle una oportunidad y programó la entrevista para el lunes siguiente. Sofía llegó a la mansión una mañana soleada de lunes, puntualmente a las 9, con una mochila colorida en la espalda y una energía contagiosa que contrastaba violentamente con el peso simbólico de los portones de hierro negro. Cuando Verónica abrió la puerta principal de madera maciza, Sofía sonrió ampliamente, como si estuviera entrando en la casa de una amiga querida de toda la vida. «Buenos días, órale, qué lugar tan increíble. Debe ser padrísimo trabajar en un lugar tan bonito y bien cuidado». Verónica parpadeó varias veces, completamente confundida con esa reacción. «Padrísimo», definitivamente, no era la palabra que cualquier empleado usaría para describir ese ambiente helado, pero había algo profundamente sincero y auténtico en la alegría de aquella joven que la desarmó por completo. Sofía no esperó una invitación formal. Entró con una ligereza natural, mirando a su alrededor con una curiosidad genuina e infantil, admirando los candelabros gigantes de cristal importado, las escaleras dobles de mármol de Carrara y las valiosas pinturas clásicas colgadas en las paredes color crema. Verónica, todavía procesando mentalmente la presencia de esa energía extraña e incompatible en ese lugar, la condujo con cuidado hasta la amplia sala de estar decorada con muebles antiguos. «Voy a explicarte con claridad las reglas fundamentales de la casa», dijo Verónica sentándose con una postura erguida y formal. «Aquí todo funciona de manera extremadamente específica y organizada. El señor Garza no tolera el ruido innecesario, las conversaciones informales o cualquier tipo de intimidad inadecuada. Te encargarás de la organización minuciosa de las habitaciones principales, de la lavandería completa y ayudarás directamente en la cocina cuando doña Carmen lo necesite. No debes hablar directamente con el patrón a menos que sea estrictamente necesario por alguna cuestión de trabajo. Él valora por encima de todo el silencio absoluto y la máxima eficiencia». Sofía escuchó todo con atención genuina, pero su sonrisa cálida no disminuyó ni 1 milímetro. Cruzó las piernas cómodamente, completamente relajada, e inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. «Entendí perfectamente las reglas. ¿Pero puedo hacer una pregunta sincera? ¿Por qué tanto silencio? ¿Tiene algún problema grave de salud? ¿Migraña crónica? ¿Hipersensibilidad auditiva? No sé, alguna condición médica que realmente necesite tanto cuidado extremo?» Verónica abrió la boca para responder, pero simplemente no supo qué decir. Nadie jamás había cuestionado directamente esas reglas establecidas desde hacía tantos años. Eran solo reglas fijas, incuestionables, absolutas. «No es exactamente eso, Sofía. Es solo su forma de ser, su personalidad. Simplemente no le gustan mucho las interacciones humanas, la socialización». Sofía frunció el ceño delicadamente, como si eso fuera genuinamente la cosa más extraña e incomprensible del mundo. Pero todo el mundo necesita y le gusta un buenos días cálido, una sonrisa sincera, una plática ligera sobre el día, sobre la vida, ¿no? O sea,
No tiene que ser una fiesta todos los santos días, pero un poquito de amabilidad humana. Básica nunca ha matado a nadie. Verónica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa chica ingenua y optimista no iba a durar ni una semana completa en ese ambiente hostil. Pero algo profundo dentro de ella, una parte olvidada y enterrada desde hacía mucho tiempo, quería desesperadamente creer que tal vez, solo tal vez, Sofía podría traer algo diferente y transformador a esa casa muerta. Suspiró largamente y le extendió la mano derecha. Bienvenida oficialmente al equipo, Sofía. Empiezas a trabajar mañana a las 7 de la mañana en punto. Sofía le estrechó la mano con una firmeza genuina y un entusiasmo contagioso. Muchísimas gracias por la oportunidad. Descuide, voy a dar lo mejor de mí. Y quién sabe, a lo mejor logramos que este lugar sea un poquito más alegre y acogedor, ¿no? Verónica solo negó con la cabeza, sin poder responder verbalmente. La alegría auténtica y esa mansión sombría eran conceptos completamente incompatibles, opuestos por naturaleza. Al día siguiente, Sofía llegó puntualmente a las 7 de la mañana, vistiendo un delantal sencillo de color azul claro, y trayendo consigo esa misma energía radiante que parecía iluminar literalmente los pasillos oscuros y fríos. Doña Carmen, trabajando concentrada en la espaciosa cocina, levantó sus ojos cansados cuando la vio entrar sonriendo. «Buenos días, doña Carmen. ¡Qué aroma tan delicioso! ¿Qué está preparando que huele tan rico?» La cocinera experimentada, completamente acostumbrada al silencio sepulcral de las mañanas, casi dejó caer la pesada cuchara de madera al suelo de cerámica. «Es solo el desayuno estricto del señor Garza. Bolillo recién hecho, mermelada importada sin azúcar y café negro y cargado sin nada más». Sofía se acercó con curiosidad genuina, observando la barra organizada. ¿Todos los santos días exactamente lo mismo? Todos los días sin excepción desde hace 15 años. ¿Y de verdad le gusta esa rutina? Doña Carmen dudó un buen rato. Nadie le había preguntado jamás si a Alejandro le gustaba genuinamente algo en la vida. Él solo comía mecánicamente y salía deprisa a sus juntas interminables. Nunca se ha quejado abiertamente de nada. Sofía sonrió comprensivamente y tomó un delantal limpio colgado del gancho de metal. «Entonces la ayudaré con mucho gusto. Y quién sabe, un día de estos lo sorprendemos con algo diferente y especial. Un pan de elote cremosito, unas gorditas de nata calientitas. Le apuesto a que nunca ha probado esas delicias maravillosas de mi tierra». Doña Carmen sintió algo completamente extraño y olvidado en el fondo del pecho. No era exactamente esperanza concreta, pero quizás el tímido comienzo de algo remotamente parecido. Mientras trabajaban juntas preparando el desayuno, Sofía platicaba sin parar, contando historias animadas de Puebla, de las fiestas tradicionales en la acogedora casa de su abuela, de las tardes tranquilas en el Zócalo, de los vecinos ruidosos pero increíblemente cálidos y generosos. Doña Carmen escuchaba casi en un trance emocional, recordando vagamente una época lejana en la que ella también conversaba libremente, reía sin restricciones y simplemente vivía plenamente, antes de que esa casa absorbiera metódicamente toda su vitalidad humana. Alejandro bajó puntualmente para el desayuno, exactamente a las 6:15, como siempre lo había hecho durante años. Entró en el comedor formal con pasos firmes y decididos, se sentó automáticamente en su silla de siempre y tomó el periódico doblado sin siquiera mirar a su alrededor. Verónica sirvió el café negro rápidamente, veloz y completamente silenciosa como una sombra, pero Sofía, que estaba ayudando animadamente a traer los bolillos calientes de la cocina, entró en la amplia sala con una sonrisa amplia y genuina. «Buenos días, señor Garza. Qué mañana tan bonita y soleada, ¿verdad?» Alejandro literalmente se congeló en su sitio. Lentamente, muy lentamente, bajó el periódico y miró fijamente a esa joven completamente desconocida con una expresión mixta entre incredulidad profunda e irritación creciente. Verónica palideció visiblemente. Sofía continuó sonriendo con naturalidad, sin mostrar la más mínima señal de intimidación o miedo. «Disculpa,
«Pero, ¿quién eres exactamente?». Su voz era grave, extremadamente controlada, pero peligrosamente cargada de una frialdad cortante. «Soy Sofía. Empecé a trabajar aquí ayer. Es un verdadero placer conocerlo en persona». Le extendió la mano derecha educadamente. Alejandro miró esa mano extendida como si fuera un objeto completamente alienígena e incomprensible. No la estrechó. Simplemente volvió sus ojos fríos al periódico impreso. «Verónica, explícale inmediatamente las reglas básicas a la nueva empleada». Verónica tragó saliva nerviosamente y jaló a Sofía firmemente del brazo, llevándola rápidamente de vuelta a la relativa seguridad de la cocina. En cuanto salieron de su campo de visión, le susurró con una urgencia desesperada: «Sofía, no puedes volver a hacer eso nunca más. Al señor Garza no le gustan las pláticas casuales, no le gusta la intimidad innecesaria. Solo tienes que hacer tu trabajo en silencio y salir sin llamarla atención». Sofía parpadeó, genuinamente confundida y desconcertada. «Pero solo le di los buenos días. Es educación básica que aprendí en casa, Verónica. No puede esperar que la gente sea como robots programados sin emociones». Verónica respiró hondo varias veces, tratando desesperadamente de encontrar paciencia. «Aquí, Sofía, es completamente diferente a cualquier lugar normal. Si de verdad quieres conservar este trabajo, tienes que seguir las reglas establecidas». Sofía asintió con la cabeza, pero había algo profundo y determinado en sus ojos expresivos que decía claramente que no pretendía seguir ciegamente ninguna regla que no tuviera un sentido humano básico. A lo largo de los días siguientes, hizo su trabajo diligentemente con dedicación genuina y competencia técnica, pero nunca dejó de saludar cálidamente a Alejandro cuando lo veía en los pasillos. Nunca dejó de sonreír sinceramente a los otros empleados. Nunca dejó de traer una ligereza natural a ese lugar pesado y sombrío. Y, poco a poco, pero consistentemente, algo fundamental comenzó a cambiar imperceptiblemente. Doña Carmen volvió a cantarurrear en voz baja mientras cocinaba sus recetas. Don Ramiro comenzó a silbar melodías antiguas al podar cuidadosamente los rosales perfumados. Carlos sonreía abiertamente al abrir la pesada puerta del coche. La mansión, de forma imperceptible pero real, estaba despertando lentamente de un sueño profundo. Alejandro lo notaba claramente, y eso le molestaba profundamente de maneras que no podía comprender o controlar. No le gustaban los cambios impredecibles, no le gustaban las variables incontrolables, pero al mismo tiempo y paradójicamente, algo profundo dentro de él, algo que juzgaba completamente muerto y enterrado desde hacía mucho tiempo, comenzaba a moverse peligrosamente. Cada mañana esperaba inconscientemente, sin admitirlo jamás, el buenos días cálido de Sofía. Cada tarde escuchaba atentamente, sin quererlo realmente, sus risas cristalinas que venían de la lejana cocina. Cada noche, al volver, exhausto a casa, sentía con creciente incomodidad que el silencio absoluto ya no era tan reconfortante como siempre lo había sido, y eso lo asustaba terriblemente. Diciembre llegó de repente, trayendo consigo el aire húmedo y denso de la Ciudad de México, y Sofía propuso con entusiasmo decorar completamente la mansión para la Navidad que se acercaba. Verónica casi tuvo un infarto. ¿Decoración navideña? Sofía, el señor Garza nunca ha permitido eso en 15 años. Él simplemente no celebra la Navidad de ninguna forma. Sofía se cruzó de brazos con determinación. Todo el mundo celebra la Navidad de alguna forma. Verónica, aunque sea solo por dentro, en el corazón, y sinceramente, apuesto a que él lo necesita mucho más que cualquier otra persona. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Antes de que Verónica pudiera impedir cualquier iniciativa, Sofía ya estaba convenciendo animadamente a don Ramiro para que trajera ramas frescas de pino del jardín, a doña Carmen para que preparara torrejas y buñuelos, y a Carlos para que buscara luces de colores en la tienda de decoraciones de la colonia. La mansión comenzó a transformarse gradualmente, casi por arte de magia.
guirnaldas perfumadas. Surgieron discretamente en las puertas principales. Velas aromáticas exhalaban intensamente, canela y clavo por los ambientes. Villancicos suaves sonaban discretamente en los pasillos antes silenciosos. Y Alejandro, por primera vez en largos años, sintió algo profundo que no podía nombrar adecuadamente. No era rabia pura, no era simple molestia, era nostalgia dolorosa. Una nostalgia inexplicable de algo que ni siquiera sabía exactamente que había perdido deliberadamente. Una tarde de diciembre particularmente cálida, Sofía estaba organizando meticulosamente la inmensa biblioteca del segundo piso. Los altísimos estantes de caoba oscura alcanzaban el techo labrado, repletos de libros antiguos que parecían no haber sido tocados jamás por manos humanas. Subía y bajaba la escalera de madera con agilidad, limpiando cubiertas polvorientas y reorganizando volúmenes pesados. Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual ese día, algo extremadamente raro en su rígida rutina. Entró en la biblioteca sin hacer ruido, buscando un documento importante que había olvidado por la mañana. Sofía estaba en la parte más alta de la escalera, estirando el brazo para alcanzar un libro particularmente lejano en el estante superior. No lo vio entrar sigilosamente. Lo que sucedió a continuación pareció ocurrir en cámara lenta. Sofía se estiró demasiado. Perdió por completo el equilibrio y la escalera comenzó a inclinarse peligrosamente hacia un lado. Soltó un grito de susto. Alejandro, por puro instinto, corrió y la sostuvo firmemente en sus brazos antes de que pudiera caer violentamente al suelo de madera. El impacto de su peso contra el cuerpo de él los hizo tambalearse juntos. Cayeron entrelazados en el sofá de piel cercano, completamente enredados en una posición extremadamente íntima y embarazosa. Por unos segundos eternos, ninguno de los dos pudo moverse o respirar adecuadamente. Sofía estaba prácticamente acostada sobre su ancho pecho, sus rostros peligrosamente cerca, pudiendo sentir el calor de la respiración del otro. Sus ojos, muy abiertos por la sorpresa y el miedo, se encontraron con los de él. Y allí, en esa milésima de segundo congelada en el tiempo, algo poderoso e inexplicable pasó entre ellos como una intensa corriente eléctrica. No eran solo dos cuerpos que se tocaban accidentalmente. Era algo mucho más profundo, primitivo y aterrador. Alejandro sintió su perfume suave, una delicada mezcla de lavanda y vainilla. Sintió su corazón latiendo aceleradamente contra su propio pecho. Sintió la inesperada suavidad de su piel bajo sus dedos firmes y, por primera vez en incontables años, sintió un deseo verdadero. Un deseo abrumador que lo golpeó con una fuerza brutal, rompiendo todas las defensas cuidadosamente construidas a lo largo de décadas solitarias. Sofía también lo sintió. Sintió la firmeza de su cuerpo masculino, la fuerza contenida en sus músculos tensos, su olor masculino, una agradable mezcla de perfume caro y algo indefinible que era puramente él. Sintió una atracción magnética y peligrosa que la dejó completamente sin aire en los pulmones. Sus bocas estaban a escasos centímetros de distancia. Vio sus ojos, normalmente fríos y distantes, oscurecerse con una intensidad que la hizo temblar por dentro. «Lo siento mucho», susurró débilmente con la voz temblorosa y ronca. «No lo vi entrar. Gracias por sostenerme». Alejandro debería haberla soltado de inmediato. Debería haberse levantado con frialdad, regañarla por su imprudencia y salir rápidamente de la habitación. Pero sus brazos simplemente no obedecían las órdenes racionales de su cerebro. Continuó sosteniéndola firmemente, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Sus dedos, involuntariamente, apretaron ligeramente su delgada cintura. «Pudiste haberte lastimado gravemente», murmuró, con la voz ronca y diferente. «Tienes que tener más cuidado con estas escaleras viejas». «Lo tendré», prometió en voz baja, pero tampoco hizo ningún movimiento para apartarse de él. Permanecieron así por unos segundos preciosos, más que parecieron durar una eternidad, hasta que las voces de los empleados en el pasillo exterior los trajeron brutalmente de vuelta a la realidad.
Sofía se levantó rápidamente, con el rostro completamente rojo de vergüenza. Alejandro también se levantó, ajustándose la corbata con movimientos bruscos y mecánicos, tratando desesperadamente de recuperar su compostura habitual. «Le agradezco la ayuda, señor Garza», dijo formalmente, pero sus ojos aún brillaban con algo nuevo y peligroso. «Ten más cuidado», respondió secamente, pero su voz temblaba imperceptiblemente. Sofía salió apresuradamente de la biblioteca, con el corazón desbocado dentro del pecho. Alejandro se quedó allí completamente solo, respirando hondo una y otra vez, tratando de entender qué diablos acababa de pasar. Sus manos todavía hormigueaban donde habían tocado su piel cálida. Su cuerpo entero todavía vibraba con el recuerdo físico de ese contacto inesperado. Se pasó las manos temblorosas por el cabello oscuro, frustrado y confundido. Aquello no podía estar sucediendo. No permitiría que sentimientos incontrolables desordenaran su vida organizada de nuevo. Ya había sido herido demasiado profundamente en el pasado como para arriesgarse otra vez. Pero esa noche, solo en su enorme y helada habitación, Alejandro no pudo dormir nada. Cada vez que cerraba sus ojos cansados, veía su rostro. Veía esos ojos cafés brillantes. Sentía su cuerpo contra el suyo, y por primera vez en años interminables, deseó genuinamente no estar solo. Sofía tampoco durmió. Acostada en el pequeño departamento que había alquilado cerca de la mansión, se quedó despierta toda la noche, repasando mentalmente cada segundo de ese encuentro. Sabía que estaba pisando un terreno extremadamente peligroso. Sabía que enamorarse de Alejandro Garza era probablemente la peor idea que podría tener. Él era el patrón, ella la empleada. Él era rico y poderoso, ella una simple trabajadora doméstica. Mundos completamente diferentes que no deberían mezclarse. Pero el corazón, ese órgano terco e irracional, no entiende de lógica ni de jerarquías sociales. En los días siguientes, la tensión entre ellos se volvió palpable y casi visible. Alejandro comenzó a encontrar excusas tontas para estar en los mismos lugares que Sofía. De repente, necesitaba verificar personalmente la organización de la biblioteca. Necesitaba comprobar si la decoración navideña era adecuada. Necesitaba preguntar sobre el menú de la cena, cosas que jamás había hecho antes en 15 años viviendo en esa casa. Los empleados notaron de inmediato los extraños cambios e intercambiaban miradas significativas entre sí. Doña Carmen, siempre observadora, llevó a Sofía discretamente a un rincón de la cocina una mañana lluviosa. «Ten cuidado, mija», le aconsejó con voz maternal y preocupada. «Veo la forma en que te mira, y también veo la forma en que tú lo miras a él. Esto puede terminar muy mal». Sofía se mordió el labio inferior, en conflicto. «Lo sé, doña Carmen, de verdad sé que no tiene ningún sentido, pero no puedo dejar de pensar en él, no puedo dejar de sentir esto». La cocinera suspiró profundamente, poniendo su mano arrugada en el hombro de la joven. «El corazón no elige hora ni lugar para enamorarse, mi niña, pero el mundo de allá afuera es cruel con los amores que cruzan clases sociales. La gente juzga, critica y destruye. Tienes que pensar bien si estás dispuesta a enfrentar todo eso». «No sé si lo estoy», confesó Sofía honestamente, con los ojos llorosos, «pero tampoco sé cómo dar marcha atrás ahora». Alejandro también luchaba internamente. En sus importantes juntas de negocios, su mente divagaba constantemente. Se sorprendía pensando en su sonrisa, en su risa, en la forma en que iluminaba naturalmente cualquier ambiente. Sus socios notaron la inusual distracción. Alejandro Garza, el hombre siempre enfocado e implacable, estaba diferente, más humano, más vulnerable. Una noche, se quedó trabajando hasta tarde en el despacho de la mansión. Alrededor de las 11, escuchó pasos ligeros en el pasillo. Salió a verificar y encontró a Sofía bajando las escaleras sigilosamente, vistiendo una bata sencilla. Ella se congeló al verlo. «Señor Garza, disculpe, no sabía que todavía estaba despierto. Vine a buscar un vaso de agua a la cocina».
No tienes que disculparte, dijo él, con la voz más suave de lo habitual. La casa es grande. A veces nos cruzamos. Se quedaron allí parados, separados por metros de distancia física, pero unidos por una tensión eléctrica casi visible. La suave luz del pasillo creaba sombras interesantes en sus rostros. Alejandro dio un paso adelante involuntariamente. Sofía, comenzó y luego dudó. Esa conversación que necesitamos tener. Ella tragó saliva nerviosamente. Sobre lo que pasó en la biblioteca. Sí, quería decir que fue inadecuado de mi parte sostenerte de esa manera por tanto tiempo. Fue inapropiado. Pero usted me salvó de una caída fea, argumentó en voz baja. No fue inadecuado. Fue amabilidad. No fue solo amabilidad, admitió con dificultad dando otro paso. Y los dos lo sabemos perfectamente. Su corazón se disparó violentamente. Entonces, ¿qué fue, señor Garza? Él respiró hondo, luchando contra años de defensas emocionales. Fue deseo, Sofía, un deseo que no debería existir entre nosotros, que no puede existir entre nosotros. ¿Por qué no puede?, preguntó valientemente, dando un paso hacia él. Porque soy tu patrón, porque eres mi empleada, porque nuestros mundos son completamente diferentes, porque ya me han herido antes y juré nunca más permitirme sentir. Porque tengo miedo, Sofía, tengo mucho miedo. Su voz se quebró ligeramente en la última frase, revelando una vulnerabilidad que ella jamás había imaginado que existiera. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de emoción. Yo también tengo miedo, confesó sinceramente. Miedo de no ser suficiente para tu mundo. Miedo de ser solo un pasatiempo. Miedo de entregarme por completo y que me destruyan al final. Pero ¿sabes qué me asusta aún más? La idea de no intentarlo. La idea de dejar que este sentimiento muera sin siquiera descubrir lo que podría ser. Alejandro cerró los ojos, apretando los puños con fuerza. Cada palabra de ella golpeaba directamente las defensas que había mantenido durante tanto tiempo. Quería desesperadamente creer que podría funcionar. Quería permitirse sentir de nuevo, pero el miedo era paralizante. Necesito tiempo, dijo finalmente con la voz tensa. Tiempo para procesar todo esto. Tiempo para entender lo que realmente quiero. Entiendo, respondió Sofía, tratando de ocultar su profunda decepción. Esperaré, pero no puedo esperar para siempre. Pasó junto a él rápidamente dirigiéndose a la cocina. Alejandro se quedó parado en el pasillo vacío, sintiendo como si acabara de perder algo precioso que apenas comenzaba a tener. Volvió al despacho, pero trabajar era imposible. Su mente estaba completamente ocupada por ella. La Navidad se acercaba rápidamente. La mansión ahora estaba completamente decorada, transformada en algo mágico y acogedor. Un árbol imponente dominaba el vestíbulo, cubierto de adornos dorados y luces parpadeantes. Guirnaldas perfumadas adornaban todas las puertas. La chimenea, que no se había encendido en años, ahora crepitaba cálidamente todas las noches. El aroma de especias navideñas llenaba constantemente el aire. La casa, antes muerta, respiraba vida de nuevo. Alejandro observaba todo aquello con sentimientos contradictorios. Una parte de él, la parte racional y controladora, odiaba esos cambios, pero otra parte, una parte que estaba despertando dolorosamente, amaba cada detalle. Amaba escuchar a doña Carmen cantando villancicos en la cocina. Amaba ver a don Ramiro silbando mientras arreglaba los adornos exteriores. Amaba ver a Carlos sonriendo genuinamente y, sobre todo, amaba ver a Sofía transformando esa casa fría en un verdadero hogar. En una noche particularmente fría, víspera de Navidad, Alejandro tomó una decisión. Ya no podía huir de lo que sentía. Ya no podía negar la verdad obvia. Se estaba enamorando de Sofía, y tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad para ser feliz. La buscó por toda la casa, y finalmente la encontró en la sala de estar, arreglando los últimos detalles de la decoración navideña. Estaba de espaldas, colgando con cuidado una estrella dorada en el árbol. Sofía, la llamó suavemente.
Ella se giró sorprendida, con los ojos muy abiertos. «Señor Garza». Él se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con demasiada fuerza en el pecho. «Pensé mucho en lo que dijiste, sobre que no intentarlo es el mayor miedo. Y tienes razón. Pasé años enteros escondiéndome detrás del trabajo y la soledad. Me convencí a mí mismo de que era más seguro no sentir nada. Pero entonces llegaste tú, con tu sonrisa imposible y tu alegría contagiosa, y destruiste por completo todas mis defensas. Todavía tengo miedo, Sofía, pero tengo aún más miedo de perderte sin siquiera intentarlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que quiero intentarlo. Quiero descubrir qué puede ser esto entre nosotros. No será fácil, lo sé. La gente juzgará, hablará, criticará. Pero si estás dispuesta a enfrentar todo eso a mi lado, te prometo que haré que valga la pena». Sofía no pudo contener las lágrimas que corrían libremente por su rostro. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea si es contigo». Alejandro finalmente permitió que sus sentimientos guiaran sus acciones. La atrajo delicadamente hacia sus brazos, envolviéndola en un abrazo apretado y cálido. Sofía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, ambos se sintieron completos. Pero no todo eran flores en el horizonte que se dibujaba. Al día siguiente, en Nochebuena, una visita inesperada llegaría a la mansión. Una visita que pondría a prueba severamente ese amor recién nacido y frágil. Una visita que sacaría a la luz todos los miedos, inseguridades y diferencias que intentaban olvidar. El pasado de Alejandro estaba a punto de tocar a la puerta, y Sofía tendría que decidir si era lo suficientemente fuerte para enfrentar ese mundo que no era el suyo. El timbre de la mansión sonó exactamente al mediodía, un sonido estridente que cortó el silencio tranquilo de esa mañana de Nochebuena. Carlos, el chofer, abrió el portón principal y una mujer elegante descendió de un reluciente coche importado. Llevaba un vestido de diseñador impecable, joyas discretas pero carísimas, y un aire de superioridad que parecía formar parte de su propia esencia. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje era impecable y su sonrisa estaba calculada con precisión quirúrgica. Paulina Mendoza, exprometida de Alejandro, hija de un magnate del mercado financiero, la mujer que le había roto el corazón 15 años atrás al abandonarlo en el altar para casarse con un empresario aún más rico. Sofía estaba arreglando flores frescas en el vestíbulo cuando vio a esa mujer entrar como si fuera la dueña del lugar. El estómago se le encogió instintivamente. Había algo en la postura de esa mujer, en la forma en que miraba a su alrededor con una familiaridad posesiva, que la hizo sentirse inmediatamente pequeña e inadecuada. «Buenos días», dijo la mujer con una sonrisa superficial. «Debe ser nueva aquí. Avísale a Alejandro que llegó Paulina». Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Paulina. Había escuchado ese nombre antes, susurrado por los empleados más antiguos cuando creían que nadie los oía. La mujer que había destruido a Alejandro emocionalmente. La razón por la que se había cerrado por completo al mundo. «El señor Garza está en su despacho», respondió Sofía educadamente, pero su voz salió tensa. «Le avisaré de su visita». «No es necesario, querida», dijo Paulina con evidente condescendencia. «Conozco el camino perfectamente». Y sin esperar permiso, subió las escaleras con pasos firmes y decididos, sus tacones altos resonando en el mármol. Sofía se quedó parada, sintiendo una mezcla tóxica de celos, inseguridad y miedo. Esa mujer representaba todo lo que Sofía no era. Riqueza, sofisticación, pertenencia al mismo mundo de Alejandro. ¿Cómo podría competir con eso? Alejandro estaba revisando contratos cuando escuchó que la puerta del despacho se abría sin ceremonia. Levantó la vista y se congeló por completo al ver a Paulina parada allí, sonriendo como si los últimos 15 años no hubieran pasado. «Paulina»,
dijo con la voz neutra pero tensa. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Ay, Alejandro, no seas tan frío», ronroneó ella, entrando y cerrando la puerta detrás de sí. «Es Navidad, época de perdón y reconciliación, ¿no es así? Pensé en hacerle una visita a un viejo amigo». «No somos amigos», respondió secamente cerrando la laptop. «Dejaste eso muy claro hace 15 años cuando me abandonaste en el altar para casarte con Mauricio». Paulina hizo un gesto desdeñoso con su mano perfectamente cuidada. «Aquello fue un terrible error que cometí, movida por una ambición tonta y la presión familiar. Mi matrimonio con Mauricio terminó hace 3 años. Desde entonces he reflexionado mucho sobre las decisiones que tomé, y me di cuenta de que el único hombre que realmente amé fuiste tú, Alejandro». Alejandro soltó una risa amarga y sin humor. «Tú no sabes lo que es el amor, Paulina. Sabes lo que es la conveniencia, el estatus y el poder, y no tengo absolutamente ningún interés en revivir el pasado». Ella se acercó a su lado, poniendo una mano en su hombro con una familiaridad íntima. «Somos del mismo mundo, Alejandro. Entendemos las reglas del juego. Podríamos construir un imperio juntos. Piensa en las posibilidades, en las fusiones de empresas, en las conexiones sociales. Seríamos la pareja más poderosa de la Ciudad de México». Alejandro apartó su mano bruscamente. «No estoy interesado en el poder ni en imperios construidos sobre relaciones vacías. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer». Paulina entrecerró los ojos, dándose cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en Alejandro. Estaba diferente, menos frío, más humano, y eso la intrigó peligrosamente. «¿Hay alguien, verdad?», preguntó con aguda perspicacia. «Estás saliendo con alguien». «Eso no es de tu incumbencia», respondió fríamente. «Oh, Alejandro», rió en voz baja, «espero sinceramente que no sea con quien estoy pensando. ¿Esa empleadita bonita que me recibió abajo? Sería un escándalo social absoluto. Sabes cómo funcionan los círculos que frecuentamos. Jamás aceptarían a alguien así a tu lado». Sus palabras dieron justo donde ella pretendía. Alejandro sintió que la rabia hervía dentro de él, pero también un terrible destello de duda. Paulina solo estaba verbalizando sus propios miedos secretos. Su mundo realmente era cruel y excluyente. Sofía sería masacrada socialmente. ¿Y él tenía el poder para protegerla de eso? «Sal de mi casa». «Paulina», dijo con una voz peligrosamente baja. «Ahora». Ella sonrió, sabiendo que había plantado la semilla de la duda. «Me voy. Pero piensa en lo que te dije, Alejandro. Piensa en las consecuencias de tus decisiones. Feliz Navidad». Paulina salió del despacho con la misma elegancia calculada con la que había entrado. Al bajar las escaleras, encontró a Sofía todavía parada en el vestíbulo, claramente tratando de no parecer que estaba esperando. Paulina se detuvo a su lado, evaluándola con ojos críticos y fríos. «Pareces una chica dulce e ingenua», dijo con falsa amabilidad. «Por eso te daré un consejo, gratuito de alguien que conoce a Alejandro desde hace mucho más tiempo. Puede que ahora esté hechizado por algo diferente y exótico, pero al final siempre vuelve a donde pertenece, a su mundo. Y ese mundo, querida, no tiene lugar para gente como tú. Piénsalo antes de que te lastimes demasiado». Sofía sintió que las palabras cortaban como cuchillas afiladas, pero mantuvo la cabeza en alto con dignidad. «Gracias por la preocupación, pero puedo cuidarme sola». Paulina rió suavemente, un sonido sin alegría. «Ya veremos. Feliz Navidad, querida». Y se fue, dejando a Sofía temblando ligeramente, con todas sus inseguridades, vibrando dolorosamente en la superficie. Doña Carmen apareció rápidamente desde la cocina, habiendo presenciado parte de la escena. «No le hagas caso a esa víbora venenosa, mija», dijo firmemente, abrazando a Sofía. «Solo quiere destruir cualquier oportunidad de felicidad de Alejandro, porque su propia vida está vacía». «Pero ¿y si tiene razón, doña Carmen?», susurró Sofía, mientras las lágrimas finalmente escapaban. «¿Y si de verdad no pertenezco a este mundo? ¿Y si solo soy una fase para él? ¿Una fantasía que se acabará cuando la realidad golpee?».
Solo lo sabrás si hablas honestamente con él, aconsejó sabiamente la cocinera. No dejes que esa mujer destruya algo bueno antes de que empiece de verdad. Pero la conversación no ocurrió en ese momento. Alejandro se quedó encerrado en el despacho el resto del día, luchando con sus propios demonios internos. Las palabras de Paulina resonaban implacablemente en su mente. ¿Realmente podía exponer a Sofía al juicio cruel de la alta sociedad? Tenía derecho a arrancarla de su mundo simple pero honesto para arrojarla a un universo de falsedad y apariencias. ¿Y si salía herida en el proceso? ¿Y si él no lograba protegerla? Por la noche, Alejandro había organizado una cena de Navidad formal con algunos socios importantes y sus esposas, algo que hacía todos los años, más por obligación social que por voluntad propia. Pero este año sería diferente. Quería que Sofía estuviera allí, no como empleada, sino como su acompañante. Quería presentarla a su mundo, dejar claro a todos que ella era importante para él. Pero después de la visita de Paulina, dudaba terriblemente. Sofía se enteró de la cena a través de Verónica. Inicialmente, se emocionó pensando que tal vez Alejandro la invitaría oficialmente. Pero la invitación nunca llegó. En cambio, Verónica le indicó que ayudara a servir a los invitados durante la cena. La decepción fue como un puñetazo en el estómago. Así que eso era todo. Seguía siendo solo la empleada. Nada había cambiado realmente. La cena comenzó puntualmente a las 8. El comedor estaba impecablemente arreglado, con manteles de lino importado, vajilla de porcelana fina, cristalería carísima y elaborados arreglos florales. Los invitados llegaron en sus coches de lujo, las mujeres con vestidos de diseñador y joyas deslumbrantes, los hombres con trajes a la medida. Sofía ayudaba a doña Carmen y a Verónica a servir, moviéndose discretamente entre las animadas conversaciones sobre negocios, viajes internacionales, clubes exclusivos y eventos sociales de los que ella jamás formaría parte. Alejandro la veía de reojo, sintiéndose profundamente dividido. Estaba hermosa incluso con el uniforme sencillo, moviéndose con una gracia natural, pero parecía tan fuera de lugar en ese ambiente, tan diferente de esas mujeres artificialmente pulidas y socialmente entrenadas. Una de las esposas, Cristina Rivera, notó cómo Alejandro miraba a Sofía. «Alejandro, querido, tu nueva empleada es encantadora», comentó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tan joven y bonita. Deberías tener cuidado de no dar pie a malentendidos». El comentario estaba cargado de una insinuación maliciosa. Otros invitados rieron discretamente. Alejandro sintió que la rabia ardía dentro de él, pero no defendió a Sofía públicamente como debería haberlo hecho. Y Sofía, sirviendo vino al otro lado de la mesa, lo escuchó perfectamente. También escuchó los susurros posteriores, los comentarios velados sobre empleadas que intentaban ascender en la vida, seduciendo a patrones ricos. Cada palabra era una puñalada. Cuando la cena finalmente terminó y los invitados se fueron, Sofía subió rápidamente a su pequeña habitación en el piso de los empleados. Ya no podía contener las lágrimas. Lloró en silencio, abrazando una almohada, sintiéndose humillada y tonta. Qué ingenua había sido al pensar que podría funcionar. Alejandro pertenecía a ese mundo de riqueza y apariencias, y ella nunca pertenecería. Alejandro la buscó más tarde, tocando suavemente la puerta de su habitación. Sofía abrió con los ojos rojos de tanto llorar. «Sofía, necesito hablar contigo». «No hay nada de qué hablar», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Entendí perfectamente el mensaje esta noche. No me invitaste a la cena como tu acompañante. Me dejaste servir mientras esa gente se reía y hacía comentarios crueles sobre mí. Si sintieras algo real, me habrías defendido. Me habrías incluido, pero no hiciste nada de eso». «Sofía, es complicado», comenzó él, pero las palabras sonaron débiles incluso para él mismo. «No, Alejandro, no es complicado. De hecho, es simple. Te avergüenzas de mí. Tienes miedo de lo que los demás piensen. Y lo entiendo, ¿sabes? De verdad lo entiendo. Somos de mundos completamente diferentes. Pero no puedo vivir así. No puedo ser tu secreto sucio, algo que escondes de la gente importante de tu vida.
No es así, protestó, pero sin convicción. Entonces, ¿cómo es? Lo desafió con los ojos brillantes de lágrimas y determinación. ¿Estás dispuesto a presentarme oficialmente como alguien importante en tu vida? ¿Estás dispuesto a enfrentar los juicios, las críticas, las miradas de desaprobación? Porque si no lo estás, es mejor que terminemos con esto ahora, antes de que me lastime aún más. Alejandro se quedó en silencio, luchando internamente. Quería decir que sí, quería prometer que enfrentaría al mundo entero por ella, pero el miedo lo paralizaba. El miedo a fallar, a no poder protegerla, a verla ser destruida por ese mundo cruel. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Sofía sintió que el corazón se le partía en 1.000.000 de pedazos. Entonces creo que ya tenemos nuestra respuesta, susurró. Buenas noches, señor Garza. Y cerró la puerta suavemente, dejándolo afuera. Alejandro se quedó allí parado, sintiendo que acababa de cometer el mayor error de su vida. Pero el orgullo y el miedo le impidieron volver a tocar la puerta y suplicar perdón. En los días siguientes, Sofía trabajó mecánicamente, sin sonreír, sin conversar. El brillo se había apagado por completo en sus ojos. Doña Carmen intentó consolarla, pero las palabras sonaban vacías. La mansión volvió a ser fría y silenciosa, como si todo el calor navideño hubiera sido succionado. Las decoraciones seguían allí, pero parecían una burla, un recordatorio de esperanzas que fueron destruidas. Alejandro se sumergió en el trabajo obsesivamente, tratando desesperadamente de no pensar en ella, pero era imposible. Ella estaba en todas partes, en el perfume de lavanda que aún impregnaba el aire, en las decoraciones que ella había colgado con tanto cariño, en las risas que ya no escuchaba, en la casa que había vuelto a ser una prisión fría en lugar de un hogar acogedor. Carlos, observando todo con los ojos sabios de quien ha visto mucho en la vida, finalmente confrontó a Alejandro una mañana mientras lo llevaba a otra junta. Con todo respeto, señor, está cometiendo un terrible error. Alejandro lo miró sorprendido. Carlos nunca opinaba sobre su vida personal. «¿Disculpa?», dijo fríamente. «Esa muchacha le trajo vida a esta casa, trajo alegría, y lo más importante, lo trajo a usted de vuelta a la vida también. He trabajado aquí 15 años, y nunca lo vi sonreír de verdad hasta que ella llegó. Y ahora, ¿la va a dejar escapar por miedo, por orgullo o por lo que sea?» Alejandro respiró hondo, irritado pero también conmovido por la valentía del chofer. «Tú no entiendes la situación, Carlos». «Claro que la entiendo, señor. Entiendo que tiene miedo de ser feliz, miedo de que, si se permite amar de nuevo, pueda salir herido como en el pasado. Pero ¿sabe qué es peor que salir herido? Es vivir una vida entera sin haberlo intentado jamás. Es morir solo, rodeado de dinero, pero sin nadie a quien realmente le importes». Las palabras golpearon a Alejandro como puñetazos certeros. Carlos tenía razón. Se estaba escondiendo detrás del miedo, usando las diferencias sociales como excusa para no arriesgar su corazón de nuevo. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Alejandro, con la voz quebrándose ligeramente. «Luche por ella, señor», dijo Carlos simplemente. «Luche como si su vida dependiera de ello. Porque, señor, tal vez de verdad dependa». Esa noche, Alejandro tomó su decisión final. No iba a perder a Sofía sin luchar. No iba a dejar que el miedo venciera de nuevo. Pero cuando fue a buscarla, descubrió que no estaba en la casa. Verónica, con expresión triste, le entregó una carta. Con manos temblorosas, Alejandro la abrió y leyó las palabras escritas con la delicada letra de ella. Sofía renunciaba. Decía que ya no podía quedarse, que necesitaba seguir con su vida lejos de allí, antes de lastimarse irremediablemente más. Agradecía la oportunidad, pero se despedía definitivamente. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Se había ido, y él había perdido lo único que realmente importaba. Alejandro arrugó la carta entre sus dedos temblorosos, sintiendo que algo se rompía definitivamente dentro de su pecho. Se fue. Sofía realmente se había ido,
y la culpa era enteramente suya. Miró alrededor de la mansión decorada, cada adorno navideño ahora un doloroso recuerdo de ella. El árbol que ella había elegido con tanto entusiasmo, las guirnaldas que había colgado canturreando villancicos, las velas aromáticas que había esparcido por la casa. Todo allí gritaba su nombre, y Alejandro finalmente entendió lo que había perdido. ¿Dónde está?, le preguntó urgentemente a Verónica. Regresó a Puebla, señor. Tomó el autobús esta tarde. Dijo que iba a pasar la Navidad con su familia y a tratar de empezar de nuevo allá. Alejandro corrió a su despacho, tomó el teléfono y marcó el número que constaba en su expediente de empleada. Sonó varias veces hasta que entró el buzón de voz. Intentó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Nada. Claramente Sofía no quería hablar con él, y no podía culparla. Señor Garza, doña Carmen apareció en la puerta del despacho con los ojos brillantes de determinación. Si de verdad quiere a esa muchacha, tiene que ir por ella. Ahora. No mañana, no después de Navidad. Ahora. Tiene razón, coincidió don Ramiro apareciendo junto a la cocinera. Sofía trajo luz a esta casa, a todos nosotros, y especialmente a usted. No deje que el orgullo destruya esto. Alejandro miró a los empleados que normalmente eran solo sombras silenciosas en su vida, pero ahora los veía de verdad, personas reales, con sentimientos reales que se preocupaban genuinamente. Sofía había logrado eso, había transformado esa casa fría en un hogar lleno de humanidad. Tienen razón, dijo tomando las llaves del coche. Voy a buscarla. Aunque me corra, aunque sea demasiado tarde, tengo que intentarlo. Tengo que decirle lo que debí haberle dicho desde el principio. Alejandro condujo a través de la noche lluviosa de la Ciudad de México hacia la central de autobuses. Su corazón latía desbocado, sus manos sudaban en el volante. Llegó a la terminal a las 10 de la noche y corrió al mostrador de información. Necesito saber si una pasajera llamada Sofía Ramírez abordó el autobús a Puebla que salió esta tarde. La empleada revisó el sistema. Sí, señor. Abordó el autobús de las 3 de la tarde. Debe estar llegando a Puebla alrededor de la medianoche. Alejandro miró el panel de horarios. Había un autobús que salía en 20 minutos. Sin dudarlo, compró un boleto. Le llamó a Carlos y le pidió que recogiera el coche en la terminal. Luego subió al autobús, algo que no hacía desde su juventud. Los otros pasajeros miraron con curiosidad a ese hombre bien vestido, con un traje caro sentado en los gastados asientos del autobús foráneo. Pero a Alejandro no le importaba nada de eso. Solo pensaba en Sofía. El viaje de 6 horas pareció una eternidad. Alejandro se quedó despierto toda la noche, ensayando mentalmente lo que iba a decir. ¿Cómo podría convencerla de que había cambiado, de que estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera por ella, de que su amor valía cualquier sacrificio? Llegó a Puebla a las 4 de la mañana del día de Navidad. La ciudad estaba tranquila, las calles decoradas con suaves luces navideñas. Alejandro tomó un taxi y le dio la dirección que constaba en el registro de Sofía. El taxista lo llevó a un barrio sencillo pero acogedor, con casas modestas y calles estrechas. Nada parecido a las lomas en la Ciudad de México, pero había algo cálido allí, algo genuino. El taxi se detuvo frente a una pequeña casa pintada de azul claro. Alejandro pagó y bajó con el corazón en la garganta. Estaba empezando a amanecer, el cielo teñido de rosa y naranja. Respiró hondo y tocó la puerta. Pasaron unos minutos hasta que alguien atendió. Una mujer de unos 50 años, con un rostro que recordaba al de Sofía, abrió la puerta con una expresión somnolienta que rápidamente se transformó en confusión al ver a ese hombre desconocido y bien vestido. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con cautela. ¿Es usted la mamá de Sofía Ramírez? Sí, soy yo. ¿Por qué? ¿Le pasó algo a mi hija? No, se apresuró a decir Alejandro. Disculpe que aparezca así tan temprano. Mi nombre es Alejandro Garza. Vengo de la Ciudad de México. Necesito hablar con Sofía urgentemente.
La mamá de Sofía lo estudió con ojos penetrantes, y luego su expresión se volvió más fría. Usted es su patrón, el hombre que la hizo llorar. Alejandro sintió la acusación como un cuchillo en el pecho. Sí, señora. Y vine a pedirle perdón. Vine a decirle que cometí el mayor error de mi vida. Vine a luchar por ella, si me da la oportunidad. La madre guardó silencio por un largo momento, evaluándolo. Finalmente, suspiró. Está en el patio. No pudo dormir en toda la noche. Pase. Alejandro entró en la casa sencilla, pero llena de calor humano. Fotos familiares cubrían las paredes, la decoración navideña estaba hecha de adornos caseros y había un maravilloso olor a comida que venía de la cocina. Todo era tan diferente de la fría mansión en la Ciudad de México. La madre lo guió hasta la puerta trasera. Vaya con calma. Su corazón es muy grande, pero también muy frágil. Alejandro asintió y salió al pequeño patio. Sofía estaba sentada en un viejo columpio colgado de un árbol de mango. Llevaba un vestido sencillo y estaba descalza. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando vio a Alejandro, se congeló por completo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con la voz ronca. «Vine a buscarte», dijo él simplemente acercándose despacio. «Vine a decirte que fui un idiota. Vine a decirte que sí, tengo miedo, pero tengo aún más miedo de vivir sin ti». «Alejandro, para, no hagas esto. No digas cosas bonitas que no puedes cumplir». «Pero puedo cumplirlas, Sofía. Quiero cumplirlas». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Cuando entraste en mi vida, todo cambió. Trajiste luz a una casa que llevaba años muerta. Trajiste alegría, risas, humanidad. Me recordaste lo que es estar vivo de verdad. Y tuve tanto miedo de eso que intenté alejarte». «¿Por qué tuviste miedo?», preguntó, mientras las lágrimas corrían libremente. «Porque hace 15 años amé a alguien que me destruyó. Paulina me abandonó en el altar y juré nunca más permitirme sentir. Construí muros a mi alrededor tan altos que pensé que nada podría derribarlos. Pero entonces apareciste tú con tu sonrisa imposible y lo derribaste todo. Y cuando ella regresó, cuando esa gente hizo comentarios crueles, todos mis miedos volvieron. Miedo de no poder protegerte, miedo de exponerte a un mundo cruel, miedo de perderte». Sofía sollozó, apretando sus manos. «Pero me perdiste de todos modos, Alejandro. Me perdiste cuando no me defendiste, cuando no estuviste a mi lado cuando más te necesitaba. Lo sé, y me odio por eso, pero estoy aquí ahora, de rodillas frente a ti, suplicando una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer las cosas bien. Una oportunidad de amarte como mereces ser amada. Sin vergüenza, sin esconderme, sin miedo. Quiero que el mundo entero sepa que eres la mujer que amo». «¿Me amas?», susurró, apenas pudiendo creerlo. «Te amo, Sofía Ramírez. Te amo de una forma que nunca supe que era posible. Te amo tanto que tomé un autobús a mitad de la noche, algo que no hacía en 20 años, solo para encontrarte. Te amo tanto que estoy dispuesto a enfrentar cualquier juicio, cualquier crítica, cualquier obstáculo. Porque una vida sin ti no vale la pena ser vivida». Sofía lloraba a mares ahora, años de inseguridades y miedos derritiéndose bajo el peso de esas palabras. Y las diferencias entre nuestros mundos, y la gente que va a juzgar, y todos los problemas que vendrán. «Los enfrentaremos juntos», prometió solemnemente. «No digo que vaya a ser fácil. La gente hablará, juzgará, intentará separarnos. Pero si estás a mi lado, puedo enfrentar lo que sea, porque tú me haces querer ser un hombre mejor. Me haces querer vivir de verdad». Sofía llevó las manos de él a su rostro, besando sus dedos. «Yo también te amo, Alejandro. Intenté no amarte, intenté proteger mi corazón, pero fue imposible. Entraste en mi vida y lo cambiaste todo». Alejandro la levantó del columpio y la estrechó en sus brazos, sosteniéndola con fuerza contra su pecho. Permanecieron así, abrazados por largos minutos, sintiendo sus corazones latir en sincronía.
El sol salió por completo, iluminando el patio con una luz dorada. Era Navidad. Era un nuevo comienzo. «Vuelve conmigo», pidió en voz baja. «Vuelve y construyamos algo nuevo juntos. No quiero que seas mi empleada. Quiero que seas mi compañera, mi igual, mi socia en todo». Sofía lo miró a los ojos viendo una profunda sinceridad allí. «Pero no voy a cambiar quién soy, Alejandro. No me voy a transformar en una de esas mujeres de sociedad falsas y superficiales. Soy sencilla, soy directa, soy yo misma. Y eso es exactamente lo que amo de ti», sonrió él, la primera sonrisa genuina en días. «No quiero que cambies nada. Te quiero exactamente así». «Entonces sí», dijo ella, sonriendo también. «Volveré contigo. Lucharé por este amor a tu lado». Se besaron allí, en el sencillo patio en Puebla, mientras despuntaba el día de Navidad. Fue un beso lleno de promesas de esperanza, de un amor verdadero que venció todos los miedos. La mamá de Sofía observaba desde la ventana, con lágrimas de alegría en los ojos. Podía ver que ese hombre realmente amaba a su hija. Lo veía en la forma en que la sostenía, en cómo la miraba, en cómo sonreía. Y sabía que Sofía sería feliz. Alejandro y Sofía regresaron a la Ciudad de México al día siguiente. Cuando llegaron a la mansión, fueron recibidos con una fiesta por los empleados. Doña Carmen preparó un banquete especial. Don Ramiro decoró el jardín con luces adicionales. Carlos tenía una amplia sonrisa en el rostro. Verónica, normalmente tan estricta, abrazó a Sofía con un cariño genuino. Todos estaban felices por la pareja, pero la verdadera prueba llegaría unos días después, cuando Alejandro organizó una cena de Año Nuevo e invitó a todos sus contactos sociales y empresariales. Esta vez, Sofía estaba a su lado, no como empleada, sino como su compañera oficial. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que había comprado con sus propios ahorros, rechazando la tarjeta de crédito que Alejandro intentó darle. Cuando los invitados comenzaron a llegar, las miradas curiosas y críticas fueron inmediatas. Cristina Rivera, la misma mujer que había hecho comentarios maliciosos antes, se acercó con una sonrisa falsa. «Alejandro, querido, no sabía que estabas trayendo acompañantes poco convencionales a la fiesta». Antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía se adelantó con una sonrisa educada pero firme. «De hecho, soy su novia, Sofía Ramírez, mucho gusto», y le tendió la mano. Cristina la estrechó brevemente, claramente desconcertada. Alejandro rodeó la cintura de Sofía con su brazo, atrayéndola hacia él. «Sofía no es solo mi novia», dijo en voz alta, lo suficiente para que todos a su alrededor escucharan. «Es la mujer que amo, la mujer que trajo la vida de vuelta a mi casa y a mi corazón, y cualquiera que tenga un problema con eso puede retirarse ahora». El silencio fue pesado por unos segundos. Luego, sorprendentemente, uno de los socios más antiguos de Alejandro, Roberto Andrade, comenzó a aplaudir. «Ya era hora de que encontraras a alguien de verdad, Alejandro. Mucho gusto, Sofía. Soy Roberto». Y así, poco a poco, la tensión se disipó. No todos lo aceptaron fácilmente. Algunos invitados se fueron temprano con excusas tontas, pero otros se quedaron y, al conversar con Sofía, descubrieron a una mujer inteligente, divertida y genuina. Alguien mucho más interesante que las mujeres artificialmente pulidas a las que estaban acostumbrados. Paulina también había sido invitada, más por obligación social que por voluntad. Llegó tarde y su rostro se congeló al ver a Sofía al lado de Alejandro, claramente ya no como una empleada, sino como la dueña de su corazón. Intentó acercarse, pero Alejandro la interrumpió educada, pero firmemente. «Paulina, gracias por venir. Espero que encuentres tu propia felicidad este año. Pero mi felicidad está justo aquí, a mi lado». Paulina miró a Sofía con una mezcla de envidia y un respeto reacio. Esa chica sencilla había conseguido algo que ella, con todo su dinero y conexiones, nunca había logrado: el amor verdadero de Alejandro Garza. Asintió en silencio y se fue, esta vez para siempre. A la medianoche,
Cuando los fuegos artificiales explotaron en el cielo de la Ciudad de México, Alejandro y Sofía estaban en la terraza de la mansión, abrazados. Los empleados también estaban allí, todos celebrando juntos, ya no como patrones y empleados, sino como una familia improbable. «¿Feliz Año Nuevo?», susurró Alejandro besando su frente. «Feliz Año Nuevo», respondió ella sonriendo radiante. «Gracias por luchar por nosotros. Gracias a ti por enseñarme a vivir de nuevo». En los meses siguientes, Sofía transformó por completo la mansión. Ya no era una empleada, pero Alejandro insistió en que usara su creatividad para redecorar la casa. Los colores fríos dieron paso a tonos cálidos. Las salas vacías se llenaron de plantas, libros, música. La casa finalmente parecía un hogar. Sofía también comenzó a estudiar. Alejandro la animó a estudiar la carrera de diseño de interiores, algo que siempre había querido pero nunca había podido pagar. Ella aceptó, pero insistió en pagar la mitad con el dinero que había ahorrado. El orgullo y la independencia eran partes de ella que no cambiaría. Los empleados también florecieron. Doña Carmen volvió a cocinar con amor, experimentando con nuevas recetas. Don Ramiro creó un hermoso jardín lleno de colores. Carlos silbaba mientras conducía. Verónica relajó las estrictas reglas de la casa. Todos eran más felices. Alejandro también cambió. Comenzó a salir más temprano del trabajo para cenar con Sofía. Aprendió a reír, a relajarse, a disfrutar de la vida. Sus socios notaron que era más creativo, más humano en sus decisiones empresariales. El éxito financiero continuó, pero ahora tenía un significado real. Claro que no. Todo fue perfecto. Hubo peleas, desacuerdos, momentos difíciles. La familia de Alejandro, especialmente su madre conservadora, tardó en aceptar a Sofía. Algunos viejos amigos se alejaron. Hubo comentarios maliciosos en las columnas de sociales. Pero Alejandro y Sofía enfrentaron todo juntos, su amor fortaleciéndose con cada desafío superado. Un año después de esa primera Navidad juntos, en una noche de diciembre con la mansión nuevamente decorada festivamente, Alejandro se arrodilló ante Sofía en el mismo lugar donde ella había caído de la escalera y se habían tocado por primera vez. Sacó una caja de terciopelo de su bolsillo. «Sofía Ramírez, transformaste mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Me enseñaste a amar, a reír, a vivir. Me mostraste que la verdadera felicidad no tiene nada que ver con el dinero o el estatus, sino con tener a alguien especial a tu lado. ¿Quieres casarte conmigo y hacerme el hombre más feliz del mundo?» Sofía, con lágrimas de alegría en los ojos, lo levantó y lo besó intensamente. «¡Sí! ¡1000 veces sí!». Los empleados, que estaban escondidos observando, estallaron en aplausos y gritos de alegría. Doña Carmen lloraba de emoción. Don Ramiro sonreía ampliamente. Carlos abrazaba a Verónica. Todos celebraban ese amor que había transformado no solo 2 vidas, sino a todos los que fueron testigos. La boda se celebró en la primavera siguiente, en una ceremonia que mezcló los 2 mundos. La familia sencilla y cálida de Sofía se mezcló con los empresarios y socialités de la Ciudad de México. Hubo una incomodidad inicial, pero la alegría genuina de la celebración rompió las barreras. Doña Carmen y la mamá de Sofía cocinaron juntas, combinando recetas poblanas con platillos sofisticados. Los empleados de la mansión fueron invitados especiales, no trabajadores. Fue una celebración de amor que trascendió las clases sociales. Y así, la mansión que antes era un monumento al silencio y la soledad, se transformó en un hogar lleno de vida, risas y amor. Alejandro aprendió que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en momentos compartidos con quien se ama. Sofía aprendió que pertenecer no significa cambiar quién eres, sino encontrar a quien te acepta exactamente así. Y juntos demostraron que cuando 2 corazones valientes eligen el amor por encima del miedo, hasta lo imposible se vuelve realidad. Años después, cuando tuvieron hijos que corrían por los pasillos antes silenciosos, cuando la casa se llenó de voces infantiles y risas constantes, Alejandro se detenía a menudo para agradecer por esa Navidad mágica que lo cambió todo.
La Navidad en que una joven alegre entró en su vida y le enseñó que el amor verdadero vale cualquier riesgo, cualquier sacrificio, cualquier lucha. Y siempre que miraba a Sofía, todavía veía la misma luz que lo había encantado desde el primer día. La luz que transformó su oscuridad en esperanza, su soledad en compañía, su casa en hogar, y sabía, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta al luchar por ese amor, porque algunos amores son tan especiales, tan transformadores, que valen todas las batallas que necesitamos enfrentar para conservarlos. Fin de la historia. Queridos escuchas, esperamos que la historia de Alejandro y Sofía haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de amor, superación y transformación, deja tu like en este video, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta narrativa. ¿Fue la valentía de Sofía? ¿La transformación de Alejandro? ¿El poder del amor verdadero? Todos los días traemos historias intensas y emocionantes como esta que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, que muestran que el amor puede vencer cualquier obstáculo cuando es real y sincero. Te esperamos con ansias en el próximo episodio con otra historia que tocará tu alma.